el infierno entero y la cultura de esta tierra está apuntando en contra de tu casa. No de una iglesia, de la casa. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, esto es un edificio, pero la iglesia está compuesta por familias fuertes. O tratamos de cuidar esas cosas básicas y descuidamos lo más importante que tenemos, que es nuestro matrimonio. Porque los hijos se van, los hijos se casan y se van y te quedas tú con tu esposo. Cuando hablamos de infidelidad, a veces pensamos que la infidelidad empieza en la cama. Y no empieza ahí. Empieza mucho tiempo antes, acá, en el corazón. Por eso es que mucha gente se defrauda, porque viene a Cristo y dice, yo ya le pedí a Dios por mi matrimonio y mi matrimonio no cambia. Claro, porque hay que cambiar patrones. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al programa el día de hoy. Hoy estaremos utilizando un formato especial. ¿Por qué? Porque quiero traerle a usted una conversación que tuvieron nuestros conferencistas Sebastián y Andrea Franz, donde abrieron su corazón, compartieron sobre la vivencia del matrimonio y siendo tan jóvenes, comparte cómo han logrado llevar un matrimonio saludable. Espero que usted disfrute este diálogo franco y sincero. Y una de las cosas que nos damos cuenta una y otra vez es que hay muchas parejas que son recién casados o incluso ya tienen mucho tiempo de casados, pero realmente no saben qué es el matrimonio, el significado del matrimonio ni el propósito. ¿Qué les dirías a las personas sobre ese propósito y qué es lo que realmente significa el matrimonio? Pues primero, muy contentos de estar acá. Con Andrea estuvimos hoy mientras veníamos manejando, pensando en tantas parejas. ¿Cuántas parejas hay aquí que se aman uno al otro? A ver. ¡Viva el Otra amor! pregunta importante. Nadie está aquí obligado, ¿verdad? Espero que no haya ningún hombre que, ay, ya, ¿qué hago acá? No, ¿verdad? Pero de verdad, se ríen mucho. ¿Qué será eso? Se están moviendo mucho. Pellizca ahí al esposo y le cállate, tú no vienes obligado. Pero yo creo que realmente felicidades, porque si estás aquí es porque quieres invertir en tu matrimonio. Nosotros hemos aprendido algo, que nada en lo cual tú no inviertes tiempo no puedes esperar que florezca. Es como una plantita en la casa y tú piensas que va a estar siempre verde, pero no la riegas, no la cuidas, no la mantienes. No es así. Yo creo que muchas veces cuando nos casamos pensamos que vamos a vivir del amor, ¿verdad? Como siempre, del amor se vive. No solo financieramente, sino en todas las áreas. O sea, porque como nos amamos ahora, siempre este amor va a estar. Y bueno, pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y uno se da cuenta que no siempre es así, que empiezan las dificultades en el matrimonio, las pruebas, los conflictos, el carácter empieza a salir. Entonces yo creo que es muy importante en medio de esta generación que todo está basado en cómo me siento, en lo que me gusta, en lo que me hace sentir. Recordarnos que el matrimonio no se trata de algo que yo siento, sino de algo que yo decido tomar en mi vida. Es una decisión, como siempre, algo que parece tan simple, pero el amor en sí no es algo que yo deba sentir nada más, sino es algo que yo he decidido hacer desde el primer día en que nos casamos. Hace poco estuvimos viendo en Oklahoma, yo no sabía esto, pero Oklahoma tiene el índice de divorcios más alto del país. Wow. Yo no me lo esperé, o sea, yo dije, no sé cómo está aquí en Texas, pero preguntándole a los jóvenes, porque trabajamos con jóvenes, les decíamos, nadie está en el altar casándose diciendo, hey, acordate que en 2 meses o en 2 años nos divorciamos. Nadie, pero llega solo. Entonces es muy importante, si yo quiero que mi matrimonio florezca, debo invertir en mi matrimonio, debo dedicarle tiempo, debo regarle, debo cuidarlo, si no, no va a poder florecer. Yo creo que en nuestro matrimonio tenemos que ser muy intencionales. Esto que ustedes están haciendo hoy, yo de verdad que les felicito a los pastores por esta idea increíble, pero también a ustedes porque sé que tuvieron que decir no a muchas otras cosas para estar hoy acá. Y esa intencionalidad en tu matrimonio, en tu relación, vale muchísimo. Así como decías, como una plantita que tenemos que regar, que tenemos que cuidar. Yo creo que a veces cuidamos más de las plantas que de nuestras relaciones.
¿verdad? El carro. El carro, ¿verdad? La troca. La troca roja. La troca roja, como decimos. Pero qué intencionales tenemos que hacer. Y así como el pastor preguntaba, el matrimonio yo creo que es una de las ideas más hermosas de Dios. El amor que nace en el matrimonio es hermoso, pero también así tenemos que ser intencionales en cuidarlo, en regarlo. Sí. Ahora, que están hablando de esto, les dije hace unas semanas que yo nací en un rancho, yo era un güero de rancho, ¿ok? Entonces sé algo de plantar y todo eso. Entonces, ¿cómo se ve plantar, cuidar, regar un matrimonio cada día o cada semana? ¿Cómo se ve eso? Yo creo que primero ser intencionales. ¿En qué sentido? Como vos decías bien hace un rato, cualquier tema que yo no hable con mi esposa es una puerta que yo estoy abriendo para que entre discusiones y problemas. O sea, si hay un tema en el cual yo tengo temor de hablar con ella o prefiero, mejor no le cuento esto, mejor lo guardo, no hace falta, ¿para qué ella tiene que saber? Bueno, esa es una puerta que yo estoy abriendo para literal poquito a poquito va corrompiendo nuestras relaciones. Nosotros desde que nos casamos hicimos varias cosas que bueno, a lo largo de la noche queremos ir diciéndole de cosas prácticas que hemos decidido hacer para no dejar que nuestro matrimonio lentamente se vaya corrompiendo, sino para avivar ese fuego, para mantener esa plantita. Una de esas fue que desde el principio dijimos, cualquier cosa que te moleste, cualquier cosa que no te guste, cualquier cosa que no estás de acuerdo o que no quieras contarme, siempre todos los días tratamos de ir a acostarnos diciéndonos completamente cómo me siento. A veces como hombres, y no sé si algo que estuve viendo estos días era que el índice de depresión y de ansiedad en los hombres ha subido muchísimo. Pero hay algo más alarmante, que los hombres no hablan de esto con sus esposas. O sea que nosotros como hombres a veces no vamos junto a ella y le decimos, hey, me siento así. ¿Por qué crees que los hombres batallan en abrirse? Yo creo que por varias razones. Mucho de eso es algo cultural, como tú decías. Venimos de países donde el hombre tiene que siempre estar duro. No demostrar emoción, no demostrar flaquezas, no demostrar tus debilidades, porque al hacer eso no eres hombre. Y es todo lo contrario. Cuando leemos la Biblia, Jesús, que es el mayor ejemplo de hombría, vemos que en un momento juntó a 3 de sus discípulos y le dijo, muchachos, estoy angustiado hasta la muerte. O sea, Jesús mismo, un brutal hombre, se abrió con otros 3 hombres y dijo, estoy triste, estoy mal. Y qué mejor regalo nos dio Dios que podamos abrirnos junto a nuestras esposas. O sea, para eso ellas son ayuda idónea. Por eso pensar, ¿cuándo fue la última vez que te abriste con tu esposa y dijiste, hey, ¿sabes qué? Tengo miedos, tengo miedo de esto, me siento mal, estoy triste, tengo dudas, pero contale, para eso estamos. Ahorita que hablabas cuando empezaste diciendo que hay cosas que no decimos en el matrimonio, entonces si te entendí bien y para todos volver a recalcar este punto, es que no hay cosa que ustedes dos no se digan, o sea, se dicen todo. No hay tabús. Entonces. No hay tabús, no hay temas escondidos, no hay temas que no le digo a mi esposo o a mi esposa. Y creo que cuando también una de las preguntas que ponían o los temas que nos pusieron cuando se registraron era sobre el divorcio, de cómo ha afectado su generación, sus familias. Y ahorita que dijiste esto sobre los temas que no tocan, inclusive es lo que pienso, ¿cuántas veces llegaron al divorcio y que no se hablaron de ciertas cosas y pudo haber prevenido? Ahora, ustedes trabajan con familias, con jóvenes y todo. ¿Cómo han visto que el divorcio trae una maldición a las generaciones, a las familias? Bueno, por ejemplo, una cosa que hicimos con Andrea, me acuerdo desde el primer día de casados, y esto me lo enseñó mis padres, era esto, que en nuestra casa nunca se va a mencionar la palabra divorcio. Eso está súper bien. Y eso es algo muy práctico, que nosotros aún antes de casarnos dijimos, por más de que peleemos, porque si peleamos, ¿aquí hay alguien que pelea o no? Eso es para allá más al norte, pero bueno, que si peleamos, en la pelea te salen palabras que ni tú sabías que estaban en tu vocabulario, ¿verdad? Entonces, pero desde el principio fuimos intencionales en decir, por más enojado que estemos, por más de lo que me haya molestado lo que hiciste, no vamos a mencionar la palabra divorcio.
Y es tan poderoso eso. Porque lo que dije recién, si tú no eres intencional, va a suceder sin que te des cuenta. Entonces nosotros al decir eso marcamos una línea que ya mentalmente sabemos y esa línea no se puede pasar. Todos los problemas que podamos tener debemos solucionarlos juntos. Ahora a veces se habla de que el matrimonio es difícil y de que cuesta y por eso vemos que hay tanto divorcio. Y yo creo que el hecho de que el matrimonio es difícil es una señal de que es el camino correcto. Porque siempre... Fuerte aplauso a eso, claro. Porque siempre el camino correcto es el más difícil. Y el camino incorrecto es el más fácil, el que cualquiera puede tomarlo. Entonces, si estás encontrando dificultad en tu matrimonio, felicidades, o sea, estás en el camino correcto. Yo creo que una de las, como hablábamos del diálogo en la pareja, es tan clave y tan importante. Yo me di cuenta de eso en nuestro matrimonio, de cómo tenemos que ser por sobre todo vulnerables, porque a veces hay cosas que nos guardamos para nosotros mismos y queremos luchar con nuestra fuerza y no podemos. No hay nada peor que luchar solo. Y yo creo que esto es tan clave para nuestros matrimonios en sí, porque tenemos que levantarnos hoy como una generación que pelea por las familias, que pelea por el matrimonio. Yo a veces creo que en estas generaciones vemos mucho esto de descartar a las personas. Así como descartamos los platos, descartamos los cubiertos para comer, pensamos que la gente también es descartable y las personas no son descartables. Tú tienes que pelear por tu matrimonio. Yo tal vez siento y tal vez hay parejas hoy acá que están luchando con sus matrimonios, pero tenemos que levantarnos y pelear por nuestros matrimonios. Yo creo que el Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado una comunidad de fe, la iglesia, su espíritu, para que podamos levantarnos y pelear en contra de lo que el enemigo quiere para este tiempo, que es el divorcio. Ya que estamos hablando de ese tema de divorcio, ustedes en consejería, ¿cuáles son las razones principales por la cual los matrimonios llegan a ese punto que ya quieren divorciarse? Y lo digo para que tal vez para algunos de nosotros puede ser como que advertencias, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos que estar cuidando que no pasen para que no pase un divorcio? Yo creo que, mira, es tan simple en este hecho. Vemos hoy que el divorcio es más común. Cada día es más común. Y creo que la razón por la cual el divorcio es tan común en estas generaciones es por una muy simple razón. Porque dejamos de amar la palabra de Dios como pareja. Wow. Y esto suena, vos decís, ¿cómo? O sea, dejamos de leer la Biblia y amar la palabra juntos. Si yo pregunto hoy aquí en este lugar, ¿puedes decir que en los últimos 30 días tú y tu pareja pasaron tiempo juntos delante de la palabra todos los días? ¿Y por qué digo esto? Porque vos decís, ¿qué tiene que ver leer la Biblia con mi matrimonio? Leer la Biblia es para mi espiritualidad, no para mi matrimonio. No, es todo lo contrario. Cuando a Jesús se le acercaron a preguntar y le dijeron los fariseos, Jesús, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa? Me gusta mucho lo que él le responde, porque él le responde esto: no han leído. ¿Qué quiere decir eso? ¿No leyeron lo que la palabra dice? O sea que la clave para nuestro matrimonio, y siendo honesto para nosotros dos, yo creo que lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy fue la palabra de Dios. Tan práctico como sentarnos los dos juntos, hacernos la disciplina de decir, no puede pasar un día sin que juntos nos sentemos a leer la palabra, a amar la palabra. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, ¿no han leído que en la ley dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y que se casarán y los dos serán uno? El problema por los cuales los fariseos consideraban el divorcio era porque se olvidaron lo que estaba escrito. Yo voy a considerar el divorcio en mi matrimonio cada vez que yo descuide lo que Dios ha escrito. Wow. Cuando yo amo la palabra de Dios, yo voy a amar lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Y qué me enseña la palabra de Dios? Que Dios ama el matrimonio, que Dios ama cuando una familia está unida. Entonces creo que como matrimonio y como familias debemos volver a la palabra de Dios. Y como yo decía hoy, podemos con Andrea aquí sacar una lista así de tips prácticos, ¿verdad? Para tu casa, de tratar de decir esto, tratar de no hacer esto. Y están muy buenos los tips, pero si no está el fundamento de la escritura, ningún tip va a poder sostener tu matrimonio.
Es la escritura, es la palabra la que va a terminar sosteniendo un matrimonio para toda la vida. Antes de continuar con este programa, quiero animarle a que usted se suscriba al canal de Enfoque a la Familia. Si usted se suscribe, será de los primeros en ver todo lo que estamos haciendo y lo hacemos especialmente para usted. Continuemos. Una pregunta más sobre esto del divorcio. Tal vez hay personas aquí que sus padres se divorciaron o están diciendo, ¿sabes qué? Tú estás hablando de matrimonio, pero yo nunca tuve ese ejemplo en mis papás. Yo veía que mi papá trataba mal a mi mamá. ¿Qué tan importante es reconocer la generación antes de nosotros y cómo superar eso? ¿Cómo, no sé si es perdonarlo, no sé si es romper, se va a escuchar muy espiritual, pero romper esa maldición de generación? ¿Qué tan importante es como que confrontar ese hecho que tal vez tuvimos un mal ejemplo de hombría o de matrimonio? Sí, yo creo que es muy importante lo que mencionaste, pastor, del ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes y de nosotros podemos decir, tal vez, yo no tuve un ejemplo ideal en mi casa. Yo crecí escuchándole a mi papá, gritándole a mi mamá, golpeándole a mi mamá, y eso hoy nos hace ver o tener una perspectiva del matrimonio como tal vez no un matrimonio sano. Claro. Y eso afecta mucho. Yo sé cómo eso puede llegar a afectar tu vida, tu corazón, o cómo ves a tu esposa, cómo tratas a tu esposo. Pero yo creo que con Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y hemos visto a matrimonios que se han levantado de una nueva generación, de tal vez venir de padres, abuelos, tíos que vienen de divorcio en divorcio, que se han levantado y han marcado la línea y han dicho, no, yo no voy a permitir eso en mi casa, en mi familia. Yo con Cristo todo lo puedo y voy a luchar por mi matrimonio y voy a marcar una línea. Porque el enemigo es muy astuto también. Entonces él quiere ir con tus hijos, con tus nietos y con todas tus generaciones hasta que tú te pares y digas hasta acá. Por eso es que creo que nosotros los hijos de Dios tenemos que pararnos y pelear también por eso. Sí, mira, yo creo que la mayoría seguro de los que estamos acá no miramos hacia atrás y no tenemos los mejores recuerdos capaz de papá, de mamá. Y como vos hablaste, capaz que suena espiritual decir maldiciones, pero en la realidad lo que son más que maldiciones son patrones. Son patrones que se van repitiendo de generación en generación. Nosotros ahora con nuestro bebé nos damos cuenta cómo los niños imitan, que la mayor manera de aprendizaje de ellos es imitar. Entonces, a veces capaz uno empieza a vivir lo que veía que era el matrimonio de sus padres y uno dice, yo no quiero esto para mí. Empiezas a tratar a tu esposa como tu papá capaz trataba a tu mamá y tú dices, yo no quiero esto para mí. Entonces, lo que tenemos que hacer prácticamente es analizar los patrones que yo he copiado de mis generaciones. Porque está bien, yo puedo ir a orar y yo puedo cancelar maldiciones y yo puedo cortar todo eso, pero al fin del día, muchas veces esos patrones siguen en mi carácter y yo debo estudiarme a mí mismo y conocerme a mí mismo, cuáles son esos patrones que yo estoy haciendo que está dañando a mi familia. Por ejemplo, en el famoso libro, y una frase que me gusta mucho de C.S. Lewis, en el libro que él escribió de la carta del diablo a su sobrino, me gusta mucho una parte que él le menciona, como que el demonio le menciona a como al otro demonio y le dice, hey, vi que tu paciente, o sea, un cristiano, se convirtió. Está bien, le dijo, pero no te preocupes, que todos sus hábitos y todas sus emociones todavía están de nuestro lado. ¿Qué quiere decir esto? Tú vienes y te entregas a Cristo y Cristo salva tu alma y tu espíritu, pero los hábitos del pasado y los patrones que hemos formado siguen ahí. Por eso es que mucha gente se defrauda, porque viene a Cristo y dice, yo ya le pedí a Dios por mi matrimonio y mi matrimonio no cambia. Claro, porque hay que cambiar patrones, hay que cambiar hábitos que hemos formado con el tiempo y la única manera de eso es conociéndonos a nosotros mismos. Algo tengo que aprovechar como pastor y decir, estábamos hablando de comunicar, de hablar las cosas. Yo creo que un buen ejercicio hoy en la noche, antes de que se acabe la noche, es de que tengan esa comunicación y que tu esposa, tu esposo mencionen e identifiquen esos patrones. Que los mencionemos en voz alta. Y yo he sido muy honesto aquí con la congregación. O sea, nosotros desde el principio identificamos mis papás, aunque mi papá era pastor y todo, ellos terminaron divorciándose.
Y yo y Priscila hemos hablado el por qué los llevó a eso. Entonces yo les quiero animar que hoy en la noche eso es lo que pueden hacer. Pueden empezar a comunicarse y mencionar qué patrones, qué hábitos tenían tus papás y que tú tienes la tendencia también de hacer. Eso es muy importante porque a veces, y hoy lo hablamos en el almuerzo, las peleas más grandes son por las cosas más pequeñas. Porque, no sé, la pasta se cocinó de más y no es así como me gusta a mí, ¿verdad? Y vos decís, pero eso La lleva... tortilla, porque... Perdón, la tortilla. Los ¿verdad? tacos. Los tacos. Pero, y entonces, ¿qué pasa? Esto lo hacemos nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos pastoreando y hay veces que usted sabe que es pastor, la esposa es como un escáner que cuando tú estás hablando, cuando te bajas te dice, hey, aquí le erraste, aquí faltó, aquí verás. Entonces, ¿qué pasó? Tan así. Cuando estábamos recién casados, ella lo hacía con amor, pero al principio, a mí, cuando yo bajaba de predicar, ella me decía, en ese momento me dañaba mucho. Me dañaba porque yo estaba como emocionado del mensaje y de repente alguien que te diga, hey, no tenías que haber. Entonces, ¿qué pasó? Aprendimos de que ese era un patrón. Repetir algo del otro cuando estaba mal, justo después de hacer algo, no era el momento. Mejor esperemos al día siguiente en el desayuno. ¿Te das cuenta? Cosas tan simples, pero te puede salvar el matrimonio. Y llegamos a eso cuando él me habló y me dijo, hey, me hace mal que vos me digas algo cuando yo me bajo de predicar, por ejemplo. Claro. Él me lo dijo, yo dije, bueno, le afecta que yo haga eso. Voy a esperar, digamos, al día siguiente, cuando él esté más tranquilo, con un café le digo. Y ahí con todo. Y ahí el café. Oye, ¿puedo aprovechar y decirle a toda la congregación, no lo hagan después del servicio al pastor como quiera, aunque no seas mi esposa, no te cae bien cuando terminas, pastor, déjame decirte, esto te equivocaste, te trabaste de aquí. Entonces, por favor, estamos muy sentimentales después de predicar. Pero sí nos pueden animar, ¿ok? Buena prédica. Sí. Y creo que para nosotros como hombres, nosotros debemos cuidar mucho más a la hora de que nosotros decimos a las mujeres. Porque las mujeres, si nosotros somos sensibles, ellas son mucho más sensibles. La Biblia habla que son como vaso frágil. Entonces, hombre, tenemos que cuidar mucho cómo digo, cuándo digo y con qué tono digo. Esas tres cosas tan simples te puede ahorrar tantos problemas. Increíble, buenísimos consejos. Fíjate, cuando estábamos también en el registro de este evento, una de las cosas o los temas más frecuentes era sobre cómo lidiar con la infidelidad. Yo sé que tal vez, o superarla, yo sé que tal vez ahorita hay parejas aquí que han decidido pelear por su matrimonio y están pasando o pasaron por infidelidad, pero no saben cómo lidiar con la infidelidad. Entonces, ¿qué les dirías tú a estas parejas? Mira, yo creo que cuando hablamos de infidelidad, a veces pensamos que la infidelidad empieza en la cama y no empieza ahí. Empieza mucho tiempo antes, acá, en el corazón. Jesús habló cuando vinieron los fariseos, lo mismo otra vez. Él le dijo, hey, ustedes escucharon que se dijo no cometas adulterio, pero yo le digo, cualquiera que mire a una mujer de más, ya está cometiendo. Entonces, algo práctico que hemos hecho con nosotros desde que estamos casados es que ella siempre fue muy intencional en esta área conmigo de cuidar y estar arriba mío y de estar preguntando y de cómo estás y qué estás haciendo en esta área, porque si ella no es así intencional, muchas veces nosotros como hombres no nos damos cuenta y decimos, no, yo jamás voy a hacer eso. Pero en el corazón ya empezó el proceso. Y puede que tú no te estés dando cuenta, pero en tu corazón ya empezó el camino hacia la infidelidad. Entonces es mucho mejor cortar antes que ya esperarlo hasta después. Contad un poco de lo... Sí, eso que él está contando es algo que hemos aprendido y que la verdad creo que nos ayudó mucho en ser también vulnerables. Porque cada tanto nos sentamos y yo le digo, amor, ¿cómo estás en esta área? Y no sé, hay veces que él me dice, bueno, me siento tal vez un poquito más sensible en esta temporada. Ora por mí o no sé, sé más intencional conmigo, honesto. Y nos ha ayudado tanto porque parece algo tan simple, pero cómo ayuda más que todo a los hombres también. A las mujeres también somos tentadas, obviamente, no voy a decir que no.
Pero más que todo nosotras también las mujeres ser intencionales con ellos. Sentarnos y decirle, amor, ¿cómo estás en esta área? ¿Cuándo fue la última vez que como mujer preguntaste a tu esposo cómo está en esa área? Cuando- Y luego y tener la valentía y la paciencia y el amor para escuchar y no empezar a pelear y atacar, sino realmente escuchar, ¿no? La palabra que mencionas, ser intencional. Al irse hoy las parejas, ¿en qué 2, 3 cosas podrían ser muy intencionales? Yo creo que nos quedó claro el tiempo de leer la palabra de Dios debe ser fundamental. ¿Qué otras cosas pueden ser ellos también fundamentales o intencionales para seguir fortaleciendo su matrimonio? Tal vez hay personas que dicen, es que hablan de comunicación, pero ni tenemos tiempo, porque los niños y que la rutina y que el trabajo y todo eso, y vemos eso en Estados Unidos que a veces tenemos 2, 3 trabajos y así. Entonces, ¿qué tan importante es ser intencional en tal vez el tiempo y cómo se ve eso? Por si cómo se ve en su matrimonio. Ustedes tienen ya un bebito de 1 año y medio, entonces me imagino que pues ya no son novios, ¿verdad? Que podían salir ya de no. cita cada rato, pero ¿cómo ustedes mantienen esa unidad y siendo intencionales? Bueno, yo creo que uno le da tiempo a lo que considera importante en su vida. Tú comes todos los días y te bañas porque es importante para ti, pero yo creo que muchas veces o tratamos de cuidar esas cosas básicas y descuidamos lo más importante que tenemos, que es nuestro matrimonio. Porque los hijos se van, los hijos se casan y se van y te quedas tú con tu esposo. Eso a mí me enseñó mi mamá, mi papá. Me acuerdo que ellos siempre también, yo veía ese ejemplo que ellos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas se iban, me dejaban con mis abuelos y mamá y papá necesitan su tiempo. Y yo crecí con eso y me marcó tanto porque yo decía, bueno, no soy yo el centro de atención, no soy yo el centro del mundo, del matrimonio de mis padres. Y yo creo que eso de dedicarse tiempo es tan importante que ustedes dediquen tiempo para estar juntos. Porque ¿qué pasa? Vienen los hijos y es cierto, cuando nació nuestro bebé, literal, así como me decían, te va a cambiar la vida. Me cambió la vida, nos cambió la vida. O sea, nuestro tiempo, nuestras noches, nuestros días. Y qué importante es ser intencional. A veces agarramos a nuestro bebé, le dejamos con mis suegros y nos vamos a un restaurante, a comer, a mirar una película. Pero ese tiempo de estar juntos es muy importante. Sí, yo creo que algo que también pudiera funcionar mucho es sirvan a Dios juntos. Yo me di cuenta cómo une un matrimonio cuando los dos sirven a Dios en algún área. No sé qué puede ser. Puedes servir aquí en la iglesia. Vengan los dos, anótense en algún lugar de servicio, pueden servir en algún lugar donde necesitan ayuda, pero agarren un área donde necesitan ayuda y como pareja sirvan. Cuando los dos se encuentran sirviendo por una causa, esto es poderoso porque esto es un principio muy, muy lindo que vemos en la Biblia, que cuando los dos juntos se encargan de buscar el reino de Dios primero en sus vidas, el Señor se encarga de cuidar su casa y su familia. Eso. ¿Ok? Eso es un principio. El Señor dijo, busquen primero mi reino y su justicia y todo el resto será añadidura. El resto, esas añadiduras también incluyen un matrimonio exitoso. Hablando de ser intencionales, algo que me doy cuenta también como pastor es que muchas parejas no hablan o no son intencionales en el área de su relación sexual. Y muchas veces porque tenemos un concepto erróneo que decimos, la relación sexual fuchi, feo, eso es del diablo, es pecado. Bueno, Dios lo creó, es hermoso. Entonces, ¿qué tan intencionales deberían de ser las parejas en su relación sexual? Yo creo que esta debe ser la primera área donde deben ser intencionales. Eso sí. Los hombres ahí pueden decir amén, por favor. Bravo, dicen. No, vos sabés que eso sí, yo voy a confesar, mi papá desde que yo soy niño, él daba conferencias de matrimonio con mi mamá. Y después cuando yo tenía como alrededor de los 13 años más o menos, un día me agarra a mí y a mi hermano y nos sienta y nos dice, hey, quiero explicarles lo que es la relación sexual. Con un libro nos enseñó esto pasa, antes de que mis compañeros en la escuela me enseñen con un video. Me acuerdo que eso me ayudó tanto,
porque Él fue intencional desde el principio. Esto para los que son padres aquí y si tienen hijos pequeños, ten el privilegio de tú ser el primero en enseñarle lo que es relaciones sexuales y que no le enseñen Netflix, porque lo que le va a enseñar Netflix va totalmente en contra de lo que la palabra dice. No tengas miedo, eso es lo que el diablo quiere. Todos los lugares donde tú tienes miedo es porque el enemigo te está atacando ahí. El miedo es el arma número uno por el cual el enemigo empieza a atacar. Tú vas a ver eso desde Génesis con Adán y Eva. Entonces, si tú tienes un miedo en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, pregúntate, capaz es aquí donde debo reforzar. Entonces, como padres, no tengamos miedo en explicar a nuestros hijos el regalo de las relaciones sexuales en el matrimonio. Porque yo creo que muchas veces la iglesia hizo esto. No se puede tener sexo antes del matrimonio. Listo. ¿Por qué? No se puede. Entonces, cuando tú le dices eso a un niño, ¿qué es lo que mal quiere? Cuando crece, quiere probar eso. Entonces, no se trata solo de decir no, sino explicar. Cuando tú le explicas las consecuencias y el por qué y qué sucede si esto pasa, el niño procesa esto y dice, wow, es cierto. Yo quiero las bendiciones, no las maldiciones en mi vida. Y más aún en el matrimonio, como esposo y como esposa, como dijimos recién, hombres, nosotros debemos ser 100% transparentes en nuestra vida sexual con nuestra esposa en todo tiempo. Y más aún en esta área, yo creo que hoy, hace poco estaba leyendo una estadística de que gran porcentaje de los, incluso pastores, están dentro de la pornografía. Y no hablemos del porcentaje del hombre, son más del 90% que está en esto. Personas que ya van a la iglesia. Y hombre, yo quiero decirte que sí hay esperanza en esta área. Sí se puede salir de esto, pero no puedes solo. La primera persona con la cual tienes que luchar está a tu lado. Y la segunda, debes rodearte de amigos donde tú puedas tener contabilidad, donde tú puedas quitar eso de tu corazón y pedir ayuda. No luches solo en esta área. Sí, yo creo que es muy importante también, así como dijo Seba, que la mujer apoye al hombre en esa área. Porque ¿qué pasa? Nuestra reacción primera es enojarnos. Cuando tratan ellos tal vez de ser vulnerables y abrirnos su corazón y decirnos, no sé, amor, estoy luchando con esto. Nuestra primera reacción es, claro, porque yo no soy suficiente, porque yo no valgo para vos, yo no sé. Y esa es nuestra primera reacción. Pero cuando uno lo lleva y lo lleva a la palabra y le dice, Señor, dame la sabiduría y a mí como esposa, dame la gracia para poder guiar a mi esposa también a que pueda salir de esto. Porque yo sí creo que hay esperanza y lo hemos vivido y vemos familias que han sido libres de la pornografía y hay esperanza y sí se puede, pero qué lindo es que puedan luchar juntos. Que, como acabas de decir, luchar juntos, no luchar uno con el otro, ¿no? Creo yo, nada más para concluir, una de las cosas que completamente un switch a un tema completamente diferente, pero vemos como una y otra vez el tema de las finanzas viene siendo un problema en el matrimonio. ¿Qué consejos o qué tips o qué guianza les podríamos dar ahora a las parejas de cómo manejar sus finanzas o cómo hablar sobre finanzas, ya que hablamos mucho de comunicación, ¿no? Yo creo que uno de los motivos número uno de pelea en el matrimonio es por plata. ¿Algún amén? O no sé si somos nosotros nomás, pero una de los motivos de pelea más comunes en el matrimonio, incluso nosotros a veces que más peleamos es por la plata. Y qué importante es hablar de las finanzas en el matrimonio. Creo que poco se habla, pero qué importante y qué intencionales tenemos que hacer en esto. Y esta semana justo estaba leyendo que muchas parejas, muchos matrimonios, incluso cristianos, llevan sus finanzas de forma separada y qué peligro hay en eso. Claro. Porque fíjate que Dios a ti y a tu esposo, a tu cónyuge, los ve como una entidad, no los ve como dos entes diferentes. Entonces, qué importante es ser transparentes en nuestras finanzas. Nosotros, por ejemplo, con Seba también somos muy claros con eso. Dice que, según Dave Ramsey Solutions, que la segunda causa de divorcios es finanzas. Sí. La segunda causa más grande de divorcio es las finanzas. Y creo que esta área es tan importante porque, como vos decías, cualquier área donde estamos separados, estamos otra vez abriendo puertas a incluir el divorcio, a traer problemas matrimoniales. Entonces es tan importante como matrimonios que nuestra finanza esté unida juntos, sentarnos, hacer no solo cuentas,
sino que saber en dónde se gasta, en qué no se gasta, poner. Vos sabés que tantos problemas se pueden solucionar con un simple presupuesto de Excel. Y cerrando Amazon para las mujeres, ¿verdad? No. Eso no. Mira, ya dice, allá hay alguien que entendí. Por favor, dice los maridos. Amazon no vino a ayudar en esta área. Pero bueno. No, pero fuera de broma, yo creo que, como dije recién, uno cree que tiene que ver las finanzas con lo que gano, con lo que gasto. Pero esas cosas pequeñas son lo que van sumando moneditas. Y a la hora uno no se está dando cuenta que estamos constantemente peleando por eso. Y eso está llevando a nuestro matrimonio a una crisis. Estamos terminando el tiempo. Primeramente, gracias por dedicar ese tiempo. ¿Qué últimas cosas que están ahí en su corazón, su último 10%, algo que quieran ustedes decir que tal vez el Espíritu Santo ahorita les está hablando para este grupo tan hermoso que está aquí? No, de verdad que ahora con lo que pude mirarles, son muy lindos todos, tienen matrimonios muy fortalecidos por lo que puedo ver. Y si hay algo que puedo tal vez sentir y decirte es que hay esperanza en el Señor. Que cuando estamos unidos con Cristo, yo creo que una de las relaciones que más nos hacen parecernos al Señor y que trabaja nuestro carácter es el matrimonio. Y si tal vez llegaste hoy acá, no sé, tal vez llegaste bien con tu pareja o tal vez llegaste hasta la puerta peleándose. Así como decía Seba, una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado es plantarnos sobre la palabra del Señor. Sí. Hagan tiempo para leer la palabra juntos. Van a ver la diferencia que hace en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas, en tu área sexual, en lo que sea. Cómo el Señor te levanta. Así que si hay algo que les quiero dejar y que siento de parte del Señor decir eso, sigan luchando, que con el Señor se puede, que es posible tener matrimonios sanos en este tiempo. Amén. Y yo creo que si pudiéramos ver el fruto de un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, creo que lucharíamos mucho más fuerte. O sea, si pudiéramos ver lo que causa en el mundo espiritual un papá y una mamá que se ama y hijos que encuentran a Cristo en los hogares, lucharíamos con muchas más fuerzas. Quiero que entienda, familia, que el infierno entero y la cultura de esta tierra está apuntando en contra de tu casa. No de una iglesia, de la casa. Si tú ves, lo que más está bajo ataque no es la iglesia, es la casa. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, esto es un edificio, pero la iglesia está compuesta por familias fuertes. Una iglesia saludable está hecha de matrimonios y familias saludables. Si no hay familias y matrimonios saludables, ¿cómo vamos a tener una iglesia saludable? Entonces, quiero recordarte esto, que el fruto de su amor vale la pena luchar. Sí, amén. Y decirte que si estás pasando difícil, bien, estás yendo por el camino correcto. Y recordarte una simple promesa de la palabra, que el Señor dijo que en nuestra debilidad su gracia es suficiente. Ahí donde más débil tú sientes que eres, es donde más el Señor va a glorificarse y donde más gracia Él va a dar en tu matrimonio y en tu familia. Yo estuve en esta conversación y fui muy inspirado y dije, esto todos tienen que escucharlo. Muchas gracias, Sebas y André Franz, por compartir con nosotros siempre su sabiduría, con humildad, con ese corazón que nos permite a cada uno de nosotros crecer. Y cuando veo jóvenes hablar con tanta convicción, me llena de ilusión. Nunca subestime la juventud de los que tiene en casa. Quiero dejarles algunos de los recursos que tenemos acá en Enfoque a la Familia y espero que usted pueda disfrutar todo lo que hemos creado especialmente para usted. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.